ya mismo. Y les comparto, así seguimos. Bien. A ver si alguien quedó fuera. Ahí estamos. Bueno, entonces, estábamos hablando de esta diferencia o esta forma de clasificar también las heladas en función de si son blancas o negras. La helada blanca es la helada típica que vemos con formación de cristales de hielo sobre las superficies que están en la helada. La helada negra no necesariamente, o sea, nunca, digamos, o sea, la helada negra está definida porque no se produce depositación, no se depositan cristales de hielo sobre la superficie. La helada negra es una helada muy fuerte, o sea, no es que no hay formación de hielo, entonces es una helada más suave. En realidad es una helada claramente radiativa, hay mucha inversión térmica, baja mucho la temperatura. Lo que pasa es que el aire tiene bajo contenido de humedad, entonces no se produce, digamos, condensación y congelamiento del aire contenido en la atmósfera, en el aire, digamos, de agua contenida en el aire. Esta es la helada blanca. Y estas son las consecuencias, digamos, de una helada negra, ¿sí? Ven que, o sea, la temperatura ambiente puede estar por debajo de cero en ese momento, no se ve la helada, pero las plantas se queman, digamos, o sea. Bien. Clasificamos a las heladas en estas dos grandes familias, ¿no? Si era radiativa o era advectiva. Exacto, sí. Ahí el chino está aportando lo del hielo negro, sí. Tengo la duda, pero debe ser algo muy similar, sí, o sea, de que no hay, o sea, si hay hielo, hubo humedad, digamos. Lo que pasa es que por ahí se congela y como no se deposita la humedad del aire, digamos, no se ve. O sea, yo me acuerdo que hace un par de años en San Martín hubo una helada muy fuerte, después de que hubo mucha precipitación y había mucha agua, digamos, en superficie, y era imposible caminar, o sea, en la calle, digamos. Sí, lluvia gélida también es otro fenómeno, que no lo vimos en la clase porque, bueno, se escapó un poquito. Sí, la lluvia helada es... sí, estaba imposible, sí. Sí, sí. Bueno, sí, todo bien, Lautaro, saludos. A ver, que todavía tengo gente en la sala de espera. Eh, hay una lluvia que le dicen gélida o ¿cómo se llama? Subfusión de lluvia, lluvia subfusionada. O sea, el agua está, digamos, como cristales de hielo en la altura, precipita en forma líquida porque atraviesa, digamos, un banco de aire a mayor temperatura y luego, cuando toca el suelo, que está a muy baja temperatura, se congela nuevamente. Entonces tengo un doble pasaje de sólido, de cristal de hielo con nieve, líquido y cae como lluvia, Profe, y vuelve a congelarse cuando llega al contacto con el suelo. Sí, escucho. esa, la que hizo usted la helada esa, yo me acuerdo que salí, digamos, acá a la salida de mi casa y una calle de tierra y había una que otra hoja de los árboles en el piso y a mí lo que me llamó la atención era como que el piso estaba plastificado. Claro, Y sí, en ese sí, sí. momento yo no presté atención porque no me resbalé y cuando iba bajando del puente acá de mi barrio me pegué el suelazo y sí, ahí presté atención y el asfalto estaba como con una capita de hielo gruesa Sí, y como sí. plastificado. Bien, o sea, eso me parece que yo no me acuerdo, tenía que buscarlo a ver si salió con una noticia o algo. Pero parecía más una, digamos, una de esas precipitaciones gélidas o de subfusión, digamos. O sea, el agua cuando impacta en el suelo automáticamente se congela. Este, es- Sí, sí, recuerdo que la responde, noche digamos, anterior a. había llovido. Claro, claro. Responde a cierto tipo de, digamos, de condiciones. O sea, no es algo común que se dé todo el tiempo.
Sí, sí, sí. Sí. Sí, yo me acuerdo, imposible andar en la calle. Después también, vieron ahí en la Pío Piloto, yo que viajo mucho, digamos, viajaba, este año no viajé casi nada. De Junín a San Martín, hay ciertos días en el año donde es muy común, digamos, que se forma una capa de hielo muy fulera, digamos, en el asfalto. Y aparte, digamos, encima con pendiente, con desnivel. A veces es producto de heladas, helada blanca principalmente, a veces es helada gris, media negra, y más de una oportunidad también estaba precipitando, digamos, líquido, porque lo ves en el parabrisas, pero en el suelo está helado, o sea, está congelado. O sea, así que de nuevo, son combinatorias de todos estos fenómenos y de cuánto está la temperatura en el suelo, cuánto está en el aire, y cuánto está el aire por encima, digamos. Sí, sí, es imposible esa curva, sí. Sí. Sí, sí, en condiciones de mucho hielo es, pero, o sea, sí. Yo creo que se la pone mucha menos gente de la que debería ponérsela, me parece ahí. Bien, no extraño para nada la curva de Pío Proto en invierno. O sea, siempre era como, bueno, acá tengo que ir despacio. O sea. Bien, o sea, les paso a contar la figura que estamos viendo ahora. Estamos hablando de heladas. Las separamos en dos grandes familias, la helada advectiva y la helada radiativa. El gráfico muestra en X, abajo, temperatura, pero ojo, está en Fahrenheit. O sea, no está hablando de 25 a 55 grados centígrados. Arriba está en Celsius. También salió medio cortada la diapositiva, pero son, digamos, la equivalencia. Es la misma temperatura en Fahrenheit abajo y en Celsius arriba. Acá tenemos el 0. Acá tenemos menos 5, 5, 10 grados. 0 bajo. De acá para acá estamos en condición de helada, porque tenemos 0 de tope, digamos. Tenemos una temperatura de 0 o más baja. Luego, en I, tenemos la altura en pies a la izquierda, en metros a la derecha. Las dos curvas lo que me muestran es cómo cambia o cómo se comporta la temperatura a lo largo de la altura del aire, a medida que yo voy subiendo en altura. No estoy hablando de cientos de metros, estoy hablando desde 0 hasta 10 metros, ¿sí? Es cómo cambia la temperatura en lo que está pegado al suelo, ¿sí? Estos son arbolitos chicos, tienen 4 metros de altura, ¿sí? Para que tengamos una idea, digamos, de la escala de esta figura. Lo que vemos es que hay un cambio en las temperaturas en los primeros 10 metros en contacto con el suelo. Cuando yo tengo una helada advectiva, la curva roja, lo que veo es que la temperatura no cambia en grandes, digamos, o sea, no cambia, se mantiene bastante estable en los primeros 10 metros de altura. Voy subiendo esos 10 metros y la temperatura baja un poco y luego se estabiliza y luego vuelve a subir. Apenas, con diferencias de 1 grado, no mucho más. Ahora, si yo estoy en condiciones de una velada radiativa, lo que vamos a ver es que en los primeros 2 metros la temperatura está por debajo de 0 y estoy en la condición de helada. La helada está pasando de los 2 metros para abajo. ¿Sí? En la otra helada, en la helada advectiva, la helada está ocurriendo en los primeros 10 metros, porque toda la curva está por debajo del 0. Entonces, ¿dónde hay helada advectiva? En los primeros 10 metros de aire. Por lo menos, después no sé cómo sigue. ¿Dónde hay helada en la curva radiativa? En los primeros 2 metros, porque a los 2 metros la temperatura del aire sobrepasa el 0. Esto ya no es helada, ¿sí? Lo que estoy viendo es que a medida que voy subiendo de altura, se me va aumentando la temperatura. O sea, me estoy desplazando hacia la derecha, ¿no? La temperatura va aumentando.
Esto pasa, acá tengo la helada advectiva, dijimos que estaba asociada a un frente frío, viento, el viento moviliza el aire, lo pone en movimiento, se mezcla, y la temperatura del aire queda homogénea, ¿sí? No hay estratificación por temperaturas. Si paso al escenario de una helada radiactiva, no hay viento, ¿sí? O hay muy poco, digamos. Se me produce una estratificación de temperaturas. Quiere decir que yo voy subiendo de altura y las temperaturas van cambiando, ¿sí? ¿Cuándo se me produce una helada radiactiva? Cuando tengo, por ejemplo, una noche clara, una noche despejada, una noche sin viento, y lo que se me produce es una fuerte inversión, ¿sí? ¿Qué quiere decir qué quiere decir una inversión térmica? Quiere decir que la temperatura, el calor ganado durante el día, cuando había sol, comienza a perderse, a disiparse en forma de radiación de onda corta, perdón, de onda larga, como radiación IR, y eso me produce un descenso de temperatura. ¿A dónde va el calor? Al aire. Por eso, el calor que se disipa de la Tierra va al aire y me produce este calentamiento, este aumento de la temperatura en el aire a medida que voy subiendo. El aire se calienta, baja su densidad y asciende. Y esto me produce esta inversión térmica. La Tierra, lo que está cercano, pegado al suelo, pierde tanto calor en forma de onda larga IR que su temperatura baja de cero. Exacto. Exacto. Ahí Hernán está contando de los invernaderos muy bajos que tienen mucha inversión térmica. Quiere decir que pierden mucho calor, ¿sí? En vez de retenerlo, lo están disipando. Y en realidad están calentando el aire que está por encima, ¿sí? Entonces, el aire que está por debajo se enfría porque pierde calor, se produce la inversión térmica y tengo una condición, digamos, de estratificación vertical de las temperaturas del aire. Carlos, recién veo tu pregunta en el chat. No sé cómo te das cuenta a simple vista de la helada. Era cuando estamos hablando de la helada negra, la lluvia gélida. Supongo que debe ser de eso. O sea, al principio no hay forma de darse cuenta cuando cayó una helada negra, a simple vista. O sea, ves las consecuencias, digamos. Ves que las plantas se queman o que se revientan los caños de agua. Este, siempre consecuencias malas, digamos. Pero no hay, digamos, un testigo, digamos, o algo que vos digas, ah, sí, cayó una helada negra. O sea, uno puede tener un termómetro y la temperatura está a -10 y no ves depósito de hielo en las superficies y estás frente a una helada negra. O sea, necesitas tener, digamos, información accesoria, saber a qué temperatura estás, o si las plantas, si ves que se helaron y se cayeron todas para abajo, o sea, es indirecto, digamos. Bien. Ahora, ¿cómo es que pasa una helada radiactiva? ¿Cómo se produce esta inversión térmica? Estamos hablando, por ejemplo, de noches claras y calmas, sin nubes, donde la radiación de onda larga, la IR, se me escapa completamente. Se me va al espacio. No hay nada que la ataje. Si yo tengo una nubes por encima, no en este esquema, sino mucho más por arriba, la inversión térmica está mucho más atenuada. ¿Por qué? Porque no tengo tanta radiación infrarroja, IR, de onda larga, escapándose del suelo, porque las nubes la frenan, le ponen una tapa, digamos. Entonces, una nube me frena la inversión térmica y de alguna forma me atenúa, digamos, la cantidad de helada radiactiva que puede ocurrir esa noche. Esto lo tienen que haber observado. ¿Se dieron cuenta cómo hiela cuando está despejado, estrellado, sin viento? Fuertísimo. Comparado con una noche, digamos, nublada, con un poco de viento, y ya no va a helar tan fuerte, ¿sí? O sea, acá nosotros que estamos en la estepa en Junín es clarísimo. Digamos, ya uno temprano sabe que va a helar fuertísimo porque está completamente despejado, se ven todas las estrellas, no hay viento y va a helar fuerte. O sea, si sopla viento, generalmente no hay helada, al otro día no hay helada. O sea, por supuesto, si baja mucho la temperatura por debajo de cero, igual va a haber helada, ¿no? Pero
es más común, digamos, ver una helada radiativa que una helada advectiva. Ya que entendimos la lógica de estos gráficos, de nuevo, lo mismo. O sea, esto es el mismo esquema, la temperatura en Fahrenheit, la temperatura en Celsius, la altura en pies, la altura en metros. Lo que vemos es una evolución de las temperaturas en función de la altura para diferentes horas. Y estamos viendo 8 AM, este bordó, negro, 4 AM, esto es más temprano, de madrugada. Perdón, no están ordenadas, digamos, en la serie temporal, ¿no? O sea, sería la de las 4, la de las 8, la de las 12, la de las 4 PM 16 y la de las 20, ¿sí? Entonces, lo que vemos de nuevo es, acá tenemos el límite, el umbral de 0 grados, que es lo que me define helada. Vemos que la helada está presente en la curva de las 4, en la curva de las 8 de la mañana y en la curva de las 12. Luego, a las 16 horas, la temperatura está altísima y a las 20 horas, la temperatura está lejos, digamos, del cero, ¿sí? Hay que buscar la relación, ¿no?, entre esta figura y, ¿se acuerdan?, la de la evolución de la temperatura a lo largo de las horas del día, ¿sí? Uno mide, digamos, la temperatura para armar esas curvas de temperatura a lo largo de las horas del día, la que les pedí que me armen en el trabajo práctico, mirando la temperatura acá, o sea, por debajo de los 2 metros. Si uno quisiera armar esa curva a los 10 metros, se sube, digamos, a una torre y mide la temperatura, la curva es distinta, porque se me produce este fenómeno de inversión térmica y estratificación vertical de la temperatura, ¿sí? ¿Ven cómo la temperatura a las 4 AM no es la misma a 10 metros que a 2 metros? Lo mismo pasa con todas las temperaturas en todos los horarios, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es, o sea, me interesa que se entienda, digamos, este fenómeno de inversión, cómo cerca del suelo la temperatura está muy por debajo de cómo está a los 10 metros. Y esto es producto del escape de calor por ondas, por radiación de onda larga en forma de IR, que está perdiendo el suelo, calienta el aire que está en contacto, el aire caliente asciende, y eso me produce que estas curvas se me inclinen, digamos, hacia mayores temperaturas. La inversión térmica está dada porque el calor del suelo pasa al aire que está en los primeros 10 metros de altura, ¿sí? Lo que está en contacto con el suelo se está enfriando. El aire más pesado, más frío, más denso, se deposita por debajo y de nuevo entra en juego la convección, y esto me produce que se me estratifique el aire. El aire frío está en contacto con el suelo, el aire caliente está en los metros que van siguiendo para arriba. Luego, que hiele fuerte o que hiele suave también depende de la humedad, ¿sí? Por ejemplo, el gráfico es exactamente de nuevo lo mismo. Fahrenheit en X abajo, Celsius, altura en pies, altura en metros, lo mismo para la izquierda y para la derecha. Con alta humedad, durante la noche, que es mi curva roja, y acá tengo el 0, ¿ven? O sea, durante el día la temperatura está prácticamente por encima de 0, el suelo está más caliente porque recibe radiación y esto produce que lo que esté en contacto con el suelo vaya incrementando su temperatura, y durante la noche todo el calor que ganó el suelo se va disipando, lo va perdiendo, el suelo baja su temperatura y además aporta calor al aire que está por encima. La curva roja es de noche. Con alta humedad no tengo gran diferencia entre los primeros, ven que la escala es otra acá, acaba de 0 a 16 metros ahora. Está más alto, digamos, este gráfico. En los primeros 8, 10 metros no hay mucha diferencia
entre la temperatura en el suelo y la temperatura a 10 metros. Esto es por efecto de la humedad. La humedad lo que hace es homogeneizarme y romperme esa estratificación de temperaturas. ¿Por qué? Porque las diferencias de temperatura son absorbidas por el agua que está en suspensión, ¿sí? Entonces, si yo tengo un exceso de temperatura, contribuye a la formación de vapor, y ese vapor o el agua, digamos, contenida en la atmósfera, también entrega calor que hace que se me planche esta curva, digamos, que no tenga diferencias y no tenga pendiente esta curva. Entonces tengo la temperatura entre 0 acá, muy cerca de la Tierra, perdón, no llega a 0, por encima de 0 y se mantiene por encima de 0. Entonces, en los días húmedos no hay grandes fluctuaciones de la temperatura verticales, o sea, voy subiendo y la temperatura se mantiene más o menos constante. Además, en este gráfico muestra que con alta humedad, la temperatura se me mantiene por encima de 0 todo el tiempo, durante toda la noche. Voy al otro escenario. Muy baja temperatura en el aire es seco, ¿sí? Y acá se me produce durante la noche una fuerte inversión. El suelo disipa, pierde mucho calor, baja mucho su temperatura y aporta gran cantidad de calor al aire que está por encima. Eso hace que el aire que esté por encima se caliente, gane calor, y eso me lleva a una estratificación de la temperatura. El aire frío me queda bien por debajo en contacto con el suelo, el aire caliente se deposita por encima por efecto de la convección, y esto me produce una fuerte inversión térmica. Así es como cerca del suelo la temperatura va a estar muy por debajo de 0, ven que la línea del 0 está acá, se me va muy lejos del 0, y acá hay hiela fuerte, ¿sí? Porque, digamos, cuanto más inclinada esté esta curva, más pendiente tenga, más fuerte va a ser la helada, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que me interesa es que la humedad en el aire atenúa el efecto de la inversión térmica. En definitiva, suaviza las heladas, ¿sí? Luego lo que les contaba, la diferencia entre una noche despejada y una noche nublada, ¿sí? El balance de energía, y esto tiene que ver de nuevo, o sea, va a helar cuando el suelo se enfríe, y el suelo se va a enfriar cuando disipa energía en forma de onda larga, en forma de radiación IR, y esto lo vimos, ¿se acuerdan cuando vimos el balance global de energía? Si el suelo se me enfría mucho, pierde mucha radiación, el suelo se enfría, baja mucho de 0, y ahí se produce una helada fuerte. El fenómeno de helada es todo lo que pasa en los primeros metros, en contacto con el suelo. O sea, no existe el fenómeno de helada a 50 metros para arriba, no. O sea, la helada se produce en contacto con el suelo, digamos. Entonces, cuando una noche está despejada, el balance de energía es de menos 100 watts por metro cuadrado. Esto quiere decir que un metro cuadrado me puede llegar a perder hasta 100 metros, perdón, hasta 100 watts, por eso el signo negativo, si el balance es negativo. Todo esto es potencia de energía que perdí por unidad de superficie por efecto de la inversión térmica. ¿Qué pasó? El cielo estaba despejado, no hay nubes, nada ataja esa radiación que se disipa y se pierde, entonces el suelo se enfría mucho, pierde mucha energía, baja mucho la temperatura y hiela fuerte. Luego, el mismo escenario, pero se nubla, ahora tengo el cielo cubierto. Entonces, el balance de energía es mucho menor, es de apenas menos 10 watts por metro cuadrado. Y ven cómo esto, en definitiva, va a condicionar que hiele o que no hiele. Si yo pierdo mucha energía, tengo mucha inversión. Si yo pierdo poca energía, tengo poca inversión térmica. Bien, no puedo creer, terminamos. Increíble. Buenísimo ahí el aporte de Leo, sí, porque esta presentación era originalmente más larga, pero me pareció que no era el caso. Pero algunas de las diapositivas que tuve que sacar hablaban acerca de los mecanismos para evitar las heladas. Una forma de evitar heladas es, por ejemplo, lo que está contando Leo en el chat, que es hacer humo en los lugares donde hay cosechas, ¿sí? O sea, el humo lo que está haciendo es
cumpliendo el efecto de una noche nublada, ¿sí? Me está poniendo una tapa y está impidiendo que se me escape, digamos, la radiación de onda larga desde el suelo, ¿sí? Entonces, si yo le pongo esa tapa de humo, estoy digamos, cortando o evitando la inversión térmica, ¿sí? Estoy impidiendo que la radiación que ganó la Tierra, el suelo, durante el día, se me escape ahora hacia la atmósfera, digamos, hacia el espacio, y me produzca un descenso brusco de temperatura. Sí, claro. Ahí Ale también está aportando el tema de la presión. La próxima clase vamos a hablar de presión atmosférica y cómo esto condiciona todo lo que venimos. O sea, esta materia ven que es como vamos poniendo ladrillo sobre ladrillo y cada vez que se va haciendo más compleja, ¿no? El próximo, digamos, o sea, la próxima pieza es la presión. Ahí vamos a ver cómo centros de alta y baja presión condicionan la dinámica y la movilidad de masas de aire. Esas masas de aire van a transportar humedad, precipitaciones, energía, y se va a manifestar este cambio de presión y esta movilización en forma de viento, ¿sí? Así que ya vamos llegando, digamos, a la presión. Pero sí, o sea, lo que está contando Ale vamos a ver que es así, o sea, cuando estamos en medio de un contexto, de un sistema de alta presión, tenemos muy baja condensación de humedad en forma de nubes. O sea, generalmente la alta presión la vamos a asociar a días estables, de buen tiempo, y las bajas de presión van a ser días, digamos, de mayor condensación, humedad ambiente y probabilidad de precipitaciones. Y esto, bueno, relacionado con el tema de las heladas también, de nuevo, o sea, un sistema de alta presión de bajo humedad ambiente son los que favorecen, digamos, la que haya mayor inversión térmica, ¿sí? Ahí, de lo que estaba contando Leo, de los métodos para mitigar heladas, hay pero cantidad, y hay algunos que son muy ingeniosos. En los cultivos de vid y esos que se quiere evitar justamente que se hielen, digamos, muchas veces lo que se usan son grandes ventiladores. Los ventiladores lo que hacen es poner en movimiento el aire y romper la inversión térmica, ¿sí? O sea, ya no tengo simplemente el aire que se enfría en contacto con el suelo, perdón, que se calienta en contacto con el suelo porque el suelo se enfría y por convección sube, sino que lo que me hace el ventilador es romper la estratificación, se me mezcla el aire y me homogeneiza todo ese perfil de temperaturas en la altura, ¿sí? Ya no es que voy subiendo y el aire se va calentando, no, va a estar todo a una misma temperatura, pareja, homogénea, eso frena la inversión y eso hace, digamos, que el aire caliente que está por encima baje a la superficie con el suelo y levante la temperatura del suelo y evite la helada. Hay otras formas, digamos, una forma es por aspersión, o sea, justo la está contando Hernán, sí, y esto es loquísimo porque uno diría es contraintuitivo, pero la forma de cortar la helada o de evitar que haya daño por helada en los cultivos es regarlo, mojarlo, o sea, regarlo por aspersión, ¿sí? Y uno dice, o sea, uno pensaría, no, o sea, ¿cómo vas a evitar que se hiele si le estás echando agua? O sea, encima en que se hiela le echas agua, pareciera que uno está enfriando más el sistema. Pero no, uno lo que está haciendo es dejar agua disponible sobre las superficies de las hojas, baja la temperatura y, digamos, esa agua se solidifica, se congela, convierte una helada blanca, y luego, o sea, esa agua, digamos, lo que me va a hacer es, cuando se va fusionando, porque entra en un equilibrio dinámico, libera energía a la plantación, digamos. O sea, el agua se va congelando y va liberando energía, va entregando calor, digamos, a la plantación, ¿sí? Esto hay que pensarlo no desde la lógica de la intuición, sino desde la termodinámica. El agua se me va congelando y me va entregando calor, ¿sí? Entonces, el proceso de congelamiento me está funcionando como fuente de calor para el cultivo. Sí, ni hablar, Rodrigo. Sí, lo del humo es sumamente contaminante, o sea, sí. No, no, para nada. Bueno, muchachos, muchachas, estamos. Este,
Les subo esta clase entre hoy y mañana. Tenemos de nuevo el miércoles, entonces. Ahora chequeen el calendario que está en la plataforma. Les dejo antes del miércoles la clase del miércoles. Estoy muy contento porque vamos bien. O sea, hoy pensé que nos iba a quedar algo para el miércoles, pero terminamos. Así que el miércoles empezamos con un tema nuevo. Creo que si lo vemos en 2 clases, después nos va a quedar clases de repaso. Y tenemos para seguir hablando cosas que fueron surgiendo. Así que hasta acá estamos por hoy. Nos reencontramos el miércoles a las 5. Cualquier duda me escriben por la plataforma, me mandan mail, lo que sea. No, gracias a ustedes. Listo, si no hay dudas, consultas, estamos. Nos vemos el miércoles. Saludos, nos vemos. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, nos vemos. Nos vemos el miércoles. Chau, chau.